Queridos Mindfactors, saludos una semana más. En mi caso, desde mi casa. Estamos grabando en remoto, desde Madrid. Espi, ¿dónde te pillamos a ti? Sí, Madrid, La Lipa. Esas son mis coordenadas. Bien, en tu barrio habitual. Jesús Callejo, ¿dónde te pillamos? Pues entre Pinto y Valdemoro, al sur de Madrid. Pues vale. ¿Y Sergio, dónde andas tú? ¿Qué tal? Yo estoy en la estación de Tamachi, en el este de Tokio. ¿Cómo? Toma ya. Sí, como lo oyes. En la estación de Tamachi, en el este de Tokio, Japón. ¿Estás en Japón? Japón. Sí, en Japón ando, sí. ¿Japón de verdad? Joder. El Japón auténtico, el que está en Asia. ¿Qué tío? ¿Cómo viaja? País del sol naciente. Mira que está lejos nivel? Japón, ¿eh? Ahí estamos. Pues este Aquí podcast... se oye estamos como si mandando la estuviera al lado, delegación de Ya, Mindfact. sí, se oye perfecto. Este Menudo- podcast no deja de sorprendernos nunca. Menú internet tiene Japón. Maravilla de la Menú ciencia. internet. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo lejos que se puede marchar Sergio Cordero a hacer una grabación de este podcast. En la Elipa Madrid, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Correcto, pues aquí flipando con Sergio. Lo bien que se le ve y lo bien que se le oye, ¿eh? Ojo, ¿eh? Increíble. Entre Pinto y Valdemoro, Jesús Callejo, ¿qué tal? Pues fenomenal. Ahora sí, Sergio nos quería perder de vista, tampoco hace falta que fuera tan lejos. Ya ves. Tenemos ahí zonas profundas en Castilla. Y encima te llamamos a la estación de Tamachi, ¿has dicho? ¿En Tokio, Japón, Sergio? Sí, señor, en Tamachi. Al lado, muy cerquita de la estación de Tokio, a 2 paradas. Oye, ya que estás allí, me viene muy bien para preguntarte, ¿en Japón tú sabes si hay Papá Noel o Reyes Magos o algo así? Pues no lo creo, la verdad, porque aquí sabes que tiene sus propias creencias, pero bueno, podríamos nosotros implementar también nuestros regalos que hacemos cada temporada para los niños que les falte en Japón, aunque bueno, pues primero tenemos que hacerlo en España, ¿no? Que es donde estamos nosotros basados. Eso es, y lo estamos haciendo gracias a vuestras escuchas y a los ingresos que conseguimos poquito a poco cada semana en este programa, así que gracias por hacerlo posible. Y dicho todo esto, vamos a empezar a hablar aquí en Mindfacts, para comenzar, de qué ha hecho Japón por nosotros. Sergio, ¿el wifi gordo lo han inventado los japoneses? Porque es que estamos alucinando con la calidad de la conexión. Bueno, las telecomunicaciones en general son muy importantes para ellos, entonces no sé si lo han inventado, pero desde luego lo tienen bien instaurado, el wifi, tienen unas conexiones estupendas, sí. Vamos, lo estamos viendo con calidad 4K, un sonido Sí. Dolby Surround, mejor que en su casa, también lo digo. Sí, imagino que esta gente pagará más de wifi que yo en casa, sí. Tengo delante una lista de inventos o de aportaciones que ha hecho a muchas cosas este país, el país del sol naciente, Japón, en este episodio sobre qué ha hecho Japón por nosotros. Podríamos montar un 1, 2, 3, yo lanzaría la pregunta de ¿qué ha hecho Japón por nosotros? Por 25 pesetas, y Sergio y Jesús empezarían pin, a contestar. No sé si es más importante, Jesús, lo que Japón ha aportado a la humanidad como conceptos espirituales más allá de lo que es la propia tecnología de la que hablaremos, o, evidentemente, que es un país puntero en ciencia y desarrollo tecnológico. ¿Con qué te quedas tú? Bueno, con las dos cosas. Yo creo que lo bueno que tiene Japón es precisamente que nada entre dos aguas, la tradición y la modernidad, cosa que no pueden decir otros países. Si hablamos de la India, o si hablamos de Brasil, o si hablamos de China, pues evidentemente también tienen mucha tradición, tienen mucha modernidad y sobre todo tiene mucha tecnología puntera. Pero en el caso de Japón es que a día de hoy esa simbiosis se nota perfectamente. Claro, estamos hablando de un país donde la religión, la espiritualidad tiene muchísima importancia, lo cual eso también llama la atención, porque parece ser que la tecnología está reñida, ¿no?, con las creencias o con la espiritualidad. Sin embargo, en Japón, con el sintoísmo, se ve claramente, pero no solo con el sintoísmo, sino también con el budismo zen, que sería una de las aportaciones. No el budismo como tal, que ya sabéis que eso lo funda Buda 500 años antes de Cristo y lo funda además en la India, pero en Japón hay un tipo de budismo que es el budismo zen, que por cierto también practicaron los samuráis, otra aportación, ¿no?, ese código del bushido, ese código del honor a la hora de entablar batalla, que serían los samuráis. Bueno, pues ese budismo zen en Japón también se nota, ¿no?, de una forma incluso actual, y de hecho ahí están los famosos jardines zen, también, que es importante, porque es una cosmovisión muy importante que ellos tienen, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando hablamos de artes marciales como el Karate-Do, pues ahí surge también en Japón el origami, en fin, toda esa técnica, ¿no?, para hacer figuras de papel, que también es como una especie de mandala. Entras en un estado alterado de conciencia cuando haces las cosas como hay que hacerlas. Y, yo qué sé, o el teatro kabuki, por ejemplo, el teatro no, o el manga, o el anime. Es decir, todo este tipo de cosas
que parece que son actuales, vienen de esa tradición, y yo creo que eso es lo bueno, esa es la característica que le hace original a Japón, que por una parte tiene un concepto de la espiritualidad y del respeto a la naturaleza muchísimo mayor de lo que nos podemos imaginar. Luego, si queréis, os comento un par de casos, pero también un concepto bélico, no lo olvidemos. O sea, Japón como imperio también han sido muy feroces, es decir, que han sido muy invasores, que no han sido Budas o no han sido Gandhis ahí practicando, ¿no? Sí, ahora se ven muy tranquilitos, pero en otros momentos de la historia han sido feroces. A Dios rogando y con el mazo dando, te quiero decir. O sea, que también tiene una parte muy belicosa. En fin, los samuráis sería una de las circunstancias, pero no olvidemos la participación que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero lo bueno es que luego se junta con la tecnología, es decir, la tecnología de una forma amplia. Estamos hablando tanto en automatismos, en automóviles, en electrodomésticos, estamos hablando en las cosas más increíbles que te puedes imaginar, incluso también en medicina. Casi siempre los japoneses están avant la lettre, que diría un francés. Entonces, bueno, pues por todas esas características yo creo que Japón es un país fascinante, es un país, yo por ejemplo personalmente todavía no lo conozco, sé que Sergio ya ha estado bastantes veces, pero tiene una atracción especial. ¿Por qué? Porque nos atrae a todos, es decir, a los que nos gusta la tecnología, a los que nos gusta la modernidad, a los que nos gusta la tradición y sobre todo donde todavía las creencias y la mitología, por ejemplo, yo no conozco un país donde el folclore y la mitología se viva todavía con tanta fruición como se vive en Japón, muchísimo más que en España, muchísimo más que en Italia o que yo que sé, o que en Portugal. Es decir, hay todo ese tipo de cosas, para mí son un componente muy atractivo que hace que Japón a día de hoy, aquel que va, no le deja indiferente. Para bien o para mal, pero no lo deja indiferente. Y a ti, Sergio, de hecho, te apasiona Japón por la tecnología, de la que hablaremos ahora en unos minutos, pero también te apasiona esa forma de ver el mundo a la que alude Jesús. Bueno, Japón, como bien ha explicado Jesús, es un mundo aparte. Tiene una característica única que es esa insularidad que le ha acompañado durante toda su historia y que les ha permitido permanecer originales en creencias y permanecer originales en cuanto a costumbres. Y eso es una cosa que nos llama mucho la atención a nosotros, los europeos, cuando venimos aquí y vemos todo lo distinto que es y todo lo diferente que es este país, ¿no? En cierto modo es apasionante y bueno, pues también esa insularidad les ha permitido tener que superarse y tener que vencer una serie de problemáticas que les han hecho creer mucho en la tecnología, creer mucho en la ciencia y ser gente muy trabajadora, que lo que ha permitido es ir superándose una y otra vez ante todas las adversidades, que no han sido pocas. Recordemos que han tenido enemigos tan potentes como la China imperial en su momento, como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y han salido adelante. Entonces, es un país que realmente es único en el mundo, y yo recomiendo a todo el mundo que venga y lo visite, porque merece mucho la pena una vez en la vida, por lo menos venir aquí. Espi, ¿tú escuchas voces de fondo o soy yo solo? Sí, se oye. Se oye por ahí. Se oye gente hablando en japonés. ¿Pero dónde estás, Sergio? Bueno, pues estoy ahora mismo a 12.000 kilómetros vuestros. Pero ese lugar donde estás. Sí, en Japón sí, pero estás en un sitio con una librería y hay gente, ¿pero dónde te has metido? Bueno, es una sala de estar donde estoy compartiendo aquí el podcast con un grupo de japoneses que se han venido a tomar café y a charlar alrededor mío. ¡Tenemos audiencia internacional! ¡Bien! Bueno, la tenemos un montón. Yo no lo llamaría audiencia, pero sí, tenemos compañía. Oh, qué maravilla. Y que iba a decir una cosa antes de esta pausa, que hablabas, Jesús, del respeto de la naturaleza por parte de Japón de manera histórica. Es, de hecho, y ya conectándolo con la parte de la tecnología, uno de los retos más significativos que tenemos en este siglo XXI, el de mantener a buen nivel los problemas que le estamos causando a nuestro entorno natural. ¿Y Japón lleva pensando mucho tiempo en ello entonces? Sí, lleva tiempo en ello, pero bueno, por bastantes razones. Una muy práctica. Estamos hablando de una isla, que es un archipiélago, hay más de una isla, pero aquellos habitantes que viven en islas saben que el espacio es muy limitado. Sí. Y por lo tanto, si el espacio es muy limitado, o lo conservas bien o al final vas a tener un grave problema. Bueno, los japoneses, que son muy listos, han adelantado ese problema y sobre todo lo que tenga que ver con el reciclaje. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con los desperdicios? ¿Qué hacemos con los plásticos, con los metales, con los desperdicios orgánicos? ¿Qué hacemos con los tetabric, etcétera, etcétera? Bueno, pues ellos tienen un sistema muy original de hacer ese reciclaje de basura que les permite no solo desprenderse de aquello que ya no usan, sino de reutilizar todo eso que en principio debería ir a algún tipo de contenedor o algún tipo de lugar. No. Todo se reutiliza. Incluso tienen un pueblo que se llama Kamikatsu, que está ubicado en las islas de Okinawa,
Y dicen que es uno de los pueblos más sostenibles del mundo, sencillamente por la forma que tiene de hacerlo. Es verdad que es un pueblo que está aislado, que no van camiones de la basura, que cada ciudadano de esa localidad tiene que reciclar lo suyo, que hay, para que veas los residuos, hay 34 categorías diferentes para reciclar esos residuos. 34 cubos en casa, uno detrás de otro. No, en casa no, porque tienes que salir y parece que en la calle, en fin, Sí. en un lugar determinado, cada elemento que tú quieres reciclar tiene que ir a ese sitio concreto. 3 horas tirando la basura. Bueno, si tienes mucha basura, porque me imagino que en esos lugares otra de las cosas buenas es que tampoco necesitan tanto para vivir. Sí. También es verdad que ese concepto un poco materialista y capitalista que tenemos en Occidente, allí no se estila, sobre todo me refiero a las zonas rurales de Japón. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Que ellos lo tienen como muy a gala. Y luego, el usar correctamente esos recursos, como te decía, ellos utilizan una palabra que es motoinai, que es algo así como no se puede desaprovechar nada. Y si estás desaprovechando algo es que no eres muy motainai, ¿no? Que no estás cumpliendo perfectamente las reglas de la naturaleza. Es decir, en el fondo, un poco lo que practican, que tiene mucho que ver con ese sintoísmo y con ese budismo zen que os hablaba al principio, tiene que hablar de que en función de cómo tú tratas a la naturaleza te está tratando a ti. Por lo tanto, ser respetuoso con ellos. Pues yo qué sé, por poner un ejemplo que Sergio lo conoce muy bien y que se hace en Japón, que son los coches cuadrados. Es decir, la gente que vaya a Japón parece que les llama mucho la atención. En fin, nosotros tenemos coches que son semicirculares, en fin, para aparcar. Sin embargo, ellos no. Los coches cuadrados caben mejor en un aparcamiento, y además Pues ya sabes que ellos hacen aparcamientos incluso verticales. Sí. ¿Por qué? Porque hay que reutilizar el espacio. Entonces, esas formas rectangulares o cuadradas llaman mucho la atención, pero no es por un capricho, no es porque diga, mira, qué diseño más original he hecho. No, es porque sirve para almacenar muchos más coches en un lugar determinado. Bueno, pues si eso lo hacen con los coches, imagínate con todo lo demás. Bueno, Así mira, que- la que dice, hablas de coches, una curiosidad, yo que soy muy aficionado a la Fórmula 1, los circuitos de velocidad en Japón todos tienen forma de 8 porque es la mejor manera, más eficiente de aprovechar el espacio disponible para hacer el trazado también. O sea, que afecta a todo. Claro, ahí lo tienes. Pues digo que son miles de ejemplos que se podrían poner, pero que me parecen que es muy interesante. Incluso, pues yo qué sé, por poner otro también muy significativo, pero que da un poco a entender la personalidad y la idiosincrasia que tiene un japonés medio, me refiero, que habrá de todo, como en todos los lugares, que es dar las gracias por los alimentos. Ellos cuando van a comer saben perfectamente la importancia que tienen esos alimentos, cómo han sido cultivados, cómo han sido recolectados, y dar las gracias porque, en el fondo, para que tú vivas tienes que comerte algo vivo, aunque sea una planta, ¿vale? Entonces, ese concepto también, yo qué sé, vamos a llamarle holístico, vamos a llamarle ecológico, lo llevan muy, muy a gala, ¿no? Porque muestran gratitud antes de ingerir cada alimento, porque saben que cada alimento es importante y sobre todo por toda la cadena alimenticia, ¿no? Desde que se siembra hasta que se recoge. Bueno, pues eso nosotros ya no lo hacemos, o sea, empezamos a comer ahí como si no hubiera un mañana. Ellos sí tienen también ese concepto que va más allá, desde mi punto de vista, de lo religioso. Va un poco hacia el respeto a la naturaleza, y la naturaleza no solo lo componen animales, lo componen también las plantas y, por supuesto, pues todos los seres vivos. Hablaba Jesús de este concepto de ser respetuosos con la naturaleza y nosotros también queremos serlos aquí en Mindfax, ¿vale? Queremos ser... ¿Cómo has dicho que se llama? Motomami, ¿no? Vamos a ser un poco motomami. ¿No? Motainai, pero Motomami, se parece. Pues eso. Dale, Saoko, papi, Saoko. Y aquí es donde llega el momento en el que Sergio y Jesús van a desplegar la lista de elementos tecnológicos que ha aportado Japón al resto del mundo. Hay uno de ellos, ESPI, Sí. en el que yo creo que nos podemos detener luego cuando llegue, si es que llega, abundantemente. Pero no voy a decir cuál. Buah, me imagino que es. Ya, yo creo que ellos también. Pero yo no digo cuál. Pero ya que hablaba Jesús de los coches cuadrados, Sergio, en transporte, en todo el tema de motores, de propulsión, Japón ahí está pegando duro y ha traído muchos adelantos. Sí, bueno, como bien decía Jesús, ellos son especialistas en todo lo que tenga que ver con la eficiencia. Y bueno, pues una de las cuestiones más importantes para la hora de la eficiencia, tanto energética como de contaminación, es hacer mejores vehículos, hacer mejores coches. Él se ha referido a la cuestión espacial. Esos coches que se llaman K-Cars, que son coches, como bien dice, cuadrados, son pequeños, son
diseñados para circular por la ciudad a baja velocidad y para aparcar perfectamente los espacios que tienen, porque es otra de los problemas que ellos tienen aquí, es que Japón es un 80% montaña. Entonces, siendo un país que es relativamente grande, el espacio vital para las ciudades no es tan grande, con lo cual todo tiene que ser muy reducido y muy eficiente. Y dentro de lo que estábamos comentando, los vehículos pues tienen mucha importancia. Y tanto es así que ellos fueron los primeros en crear vehículos de propulsión híbrida. Por lo menos a gran escala. Hay que decir que los coches, desde casi su concepto, pues se han utilizado diferentes propulsiones, tanto eléctricas como de motores de explosión. Pero el primer vehículo que realmente lo llevó a un formato masivo fue Toyota con su Toyota Prius en el año 1997. Al principio fue una apuesta arriesgada porque no sabía muy bien cómo iba a surgir, cómo iba a salir la demanda para un vehículo que no era tan deportivo, que no tenía unas prestaciones como podían tener otros, pero bueno, pues se hizo un coche muy famoso entre los actores de Hollywood que querían mostrarse respetuosos con el medio ambiente, y eso hizo que se pusiera de moda con un éxito absoluto. Y bueno, diferentes generaciones del Prius han ido sucediéndose hasta esta última que se acaba de presentar, que creo que es la quinta generación de Prius, reduciendo las emisiones del planeta porque es un vehículo que es muy muy eficiente y vendría a consumir un 40%, entre un 30 y un 40% menos que su contraparte de motor de explosión. Por lo cual, bueno, pues fue un avance muy importante para consumir menos energía y consumir menos petróleo, que es algo que a todos nos preocupa hoy en día. Y fue el primer paso de transición de la carbonización de los motores de explosión a los motores eléctricos. Que por cierto también se inventaron en Japón, o también el primer vehículo eléctrico masivo de adopción masiva fue hecho en Japón, que fue el Mitsubishi i-MiEV, que se llevó a producción en el año 2001. Es un vehículo muy pequeño, en la línea de los coches que estaba hablando antes Jesús, que son cuadraditos, pequeñitos, ligeros. ¿Sí? En Europa se distribuyó por una joint venture con Peugeot. No recuerdo el nombre que tenía. ¿Me estás diciendo que el Patrón no fue el primero? No. El Patrón no fue el primero. No. El Patrón ha mejorado el concepto, pero el primer vehículo puramente eléctrico masivo fue un Mitsubishi, el i-MiEV, como te digo. Me decepciona un poco esto. Y ya han dado el siguiente paso. Ya no solo se han quedado con este vehículo eléctrico de pilas de ion litio, que por cierto, o iones de litio, que por cierto también es un invento japonés, sino que ya la siguiente corriente que está viniendo son los coches de pila de hidrógeno, que también es un invento japonés, es un invento de Toyota, que en el año 2015 lanzó su vehículo Toyota Mirai, pues que se recarga con una pila de hidrógeno y la única emisión que emite es vapor de agua. Mira. Hay que decir que aquí en las calles de Japón se ve alguno, pero su adopción todavía no es ni mucho menos masiva. Son vehículos que está costando un poco que entren porque, bueno, la recarga de hidrógeno ya sabéis que es peligrosa. El hidrógeno en contacto con el aire es explosivo y no hay tantas hidrogineras para poder recargar. Entonces, bueno, pues están dando pasos en esa transición ecológica y eléctrica para pues llevar a las calles esos vehículos que sean más eficientes y más ecológicos, y el siguiente paso probablemente sea el hidrógeno, pero todavía no está bien desarrollado. Y estás hablando de coches, pero en cuanto al transporte también hay otros conceptos que están impulsando, más allá del vehículo de 4 ruedas, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que Japón, como prima la eficiencia sobre todo, el coche personal no es la opción preferida. La opción preferida para ellos es el tren, que tienen muy desarrollado y muy implementado por todas las islas. Y ellos también fueron los primeros en inventar el concepto de tren rápido, el famoso tren bala, ¿no? Que aquí es conocido como Shinkansen, y fue un concepto que se introdujo en el año 1964, coincidiendo con las Olimpiadas de Tokio, en la línea desde Tokio a Osaka, ¿no? Lo que llaman el Tokaido Shinkansen, que es pues un vehículo que va de este a oeste o de oeste a este, según lo miremos. Y fue tremendamente disruptor en su momento porque redujo de 9 horas, que era el tránsito que llevaba de Tokio a Osaka, hasta las 3 y media, dependiendo del modelo de tren. Había alguno que hacía paradas
más frecuentes y otro que menos. Si el que menos paradas hacía podía reducir el tránsito a solo esas 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un concepto revolucionario en los años 60 que podía ir y de hecho compitió perfectamente con los aviones y con los vuelos internos. Aquí se utiliza muchísimo más el tren que el avión para desplazarse y bueno, es un concepto que también se ha exportado a otros países del mundo. Tanto es así que los mayores fabricantes de tren bala son los japoneses junto con los franceses y los alemanes, pero principalmente todos los trenes rápidos que vemos, o gran parte de los trenes rápidos que vemos, de todos el concepto es japonés y de muchísimos de ellos la fabricación también lo es. Los he visto en España, los he visto en Italia, en Japón, en Estados Unidos también he visto algún concepto japonés, aunque no hay muchos trenes rápidos. Pero, como digo, nos legaron ese concepto de tren rápido, que por cierto está recuperando ahora mismo porque sabéis que hay una preocupación importante por las emisiones de CO2 Exacto. que tienen los aviones en trayectos domésticos, con lo cual pues hay una parte de la Unión Europea que está proponiendo desarrollar más aún el concepto de trenes rápidos y no tanto en los vuelos cortos. Espi, por cambiar de tema, tú eres muy de videojuegos como yo. Hombre, claro, tío. Y te das cuenta de que todo es japonés. Totalmente. Es que... Salvo Microsoft ahora. Bah, pero eso es una basura. Esos son unos allegados comparado con nuestro Sony, nuestro Nintendo. Con Sega. Sega. ¿Te acuerdas las maquinitas de echar moneda? Joder, tío. Konami. Todas japonesas. Todas. Todo japonés, ¿verdad? Jesús, tú que te estás sonriendo, ¿eres de videojuegos, Jesús? Nunca te he preguntado. Era más de videojuegos. Ahora ya soy de juegos en general. pero sí, yo era de videojuegos y evidentemente casi todo eran marcas japonesas, todo lo que había. Sí, todo. Son dos reyes. Que veo que usa mi hijo, casi todos también. Bueno, es verdad que ahora la industria norteamericana estadounidense es muy potente, ¿no? Pero vamos, lo japonés siempre está ahí. Y sobre todo también en todo el mundo de lo que es el cómic, en fin, con el manga, con el anime, con todas las películas que se están haciendo, con la productora Ghibli, en fin, con todo esto, al final dices, están creando no sé si es una subcultura o una cultura paralela, pero que tiene mucho que ver con los dibujos animados, lo que llamábamos dibujos animados, que ahora hay que especificar, ¿no? Porque según qué temática tiene un nombre específico, y es verdad que ahí los japoneses también fueron punteros, como lo han sido en tantas cosas. Fíjate, incluso os puedo poner algún ejemplo que al oyente le puede resultar un poco sorprendente, que son los fideos instantáneos. ¿Cómo? Yo pensé que esto era algo chino, ¿no? De los restaurantes chinos, pues los fideos instantáneos, el ramen, que ya sabéis que forma parte de la cultura japonesa, es algo esencial, ¿no? Si tú vas a Japón o incluso vas a un restaurante japonés y no te tomas un ramen, pues en fin, no eres... Yo he comido ramen, hoy he comido ramen. Hoy lo has comido. Ramen y sushi. ¿Y qué tal, Sergio? ¿Estaba bueno? Espectacular, sí. ¿Qué llevaba, además, por favor, por lo de largos? Pues llevaba un caldo de hueso de cerdo tremendamente denso y muy, muy bueno el sabor. Llevaba unos fideos que eran como un poco al dente, estaban muy ricos, y luego llevan lo que se llama chasu, que es como lomo de cerdo, algunas algas y huevo. Es que muy bueno. Que se me ha olvidado comentar un detalle. Estamos grabando este episodio Mindfactors a las 2 menos 20 de la tarde, hora local de Madrid, donde estamos los tres, pero ¿qué hora es en Japón, Sergio? Por las 21:34 exactamente. O sea, que has cenado ya, ¿no? No, todavía no. no. Lo que he hecho es comer tarde vale. para poder grabar esto, y ahora cuando termine me iré a cenar. Es que a mí me está dando hambre lo que estás contando, que no hemos comido todavía. Pero bueno, Jesús, sí que es verdad que aparte de tecnología, lo que están exportando también es una cultura, ¿no? Una forma de es una cultura, claro. Os digo que es una parte esencial para ellos, pero que claro, lo que es para ellos, en fin, gracias un poco pues a los transportes y a los medios sociales que tenemos ahora, pues lo que es bueno para uno es bueno para mucha más gente, y lo que es malo para uno también puede ser malo para otras gente. Que se lo digan a los virus, ¿no? Que no conocen fronteras, cómo se pueden transmitir ya de un país a otro con una suma facilidad. Es lo que tiene la globalidad, ¿no? Para bien y para mal. En el caso de los japoneses, ya te digo, un poco preparando este programa, me he dado cuenta de cosas que yo no sabía, ¿no? Que los japoneses habían sido pioneros en este tipo de cosas. Por ejemplo, con el contestador automático de los teléfonos, de lo que antiguamente eran los teléfonos fijos. Claro. Y todo esto tenía que ver, además, pues eso, inventado por Hashimoto Kazuo, el que este hombre se fue a vivir a otro lugar, se cambió de apartamento, y entonces el casero, ¿no? El propietario, pues no hacía más que llamarle insistentemente para que pagara una serie de cuotas que tenía atrasadas. Y él, al ver que era tan insistente, pues lo que hizo fue, pues eso, crear el primer prototipo de una
contestadora, con una grabadora y con unas pilas, con un poco de paciencia, pues al final puso un mensaje para que cada vez que llamara su casero, pues le contestara lo mismo, ¿no? Que estaba ausente de casa y que en breve le pagaría. Bueno, pues esto lo patentó en el 54 y, mira, y coló la cosa. Pues eso no lo sabía. O, por ejemplo, la separación de baños por género. Cuando tú vas ahora a cualquier lugar, un restaurante, una discoteca, pues ves que, en fin, están los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, ahora, dentro de poco a lo mejor habrá 6 o 7 categorías. Se está perdiendo eso. Pero la primera también fue en Japón, estamos hablando de 1964 y a raíz de las Olimpiadas de Tokio. Ah. Cuando fueron diseñados por Japón, pues también diseñó, entre otras cosas, además de los juegos, pues esto, el que no hubiera problemas a la hora de ir al baño, porque parece que hasta entonces había baños únicos donde podían entrar hombres y mujeres y eso pues generó algún que otro altercado. Bueno, pues desde el 64 en Tokio, pues ya está. Como ellos desconocen el alfabeto romano, pues lo que hacían es que el diseño pues marcar los inodoros con símbolos. ¿Y cómo símbolos? Pues de género. O sea, uno que pareciera una chica y otro que pareciera un chico y adelante con ello. La faldita. Otra cosa que tiene que ver un poco con el transporte, pero en este caso pedestre, ¿no? Más cotidiano, es que me llamó la atención, las aceras táctiles. Sabes que ahora también eso se hace mucho para los invidentes. Esas aceras táctiles, cuando tú sabes, por ese tipo de rayas, tú sabes perfectamente si te estás acercando a un paso de peatones o te estás acercando a una zona peligrosa. Está pensado más para los invidentes, pero bueno, también para gente despistada, que incluso cuando vas caminando, que notas que el calzado se mueve de una forma distinta, ¿no? O sea que esas aceras con rayitas son un invento japonés también. Sí, Qué fuerte, tío. Sí, además aquí están presentes en todas y cada una de las calles. No hay ni una sola que esté exenta de tener esas baldosas especiales, que suelen ser rayitas o círculos, en los cuales se está transmitiendo un mensaje a la gente que es invidente. Y es la verdad que es una cosa que llama mucho la atención porque no hay tanta gente invidente, pero está absolutamente bien señalizado para ellos y bueno, pues tienen capacidad para moverse por cualquiera de las calles. Eso está súper implementado y es muy, muy visual. Me cago en la leche. Claro, o el teléfono celular con cámara. Ahora todos tenemos un móvil ahí con tu camarita y tal. Bueno, pues eso fue desarrollado por el Centro de Investigación de Yokohama en el 1999. ¿El selfie es un invento japonés? También. El palo selfie. El palo selfie. También, es que lo es. El selfie y el palo selfie, las dos cosas. Han hecho mover el mundo, ¿eh? O sea que Pero tenéis que tener en cuenta que bueno, y más de uno se ha matado Japón, con el palo selfie. Sí. Los teléfonos en Japón, ahora mismo Japón no es puntero en la telefonía móvil porque ese trono les desbancó de él Apple, pero hasta la invención del iPhone Japón monopolizaba la industria del teléfono móvil y era algo absolutamente esencial en Japón el tener esos teléfonos móviles que tenían cada vez más y más características, ¿no? Como bien dice Jesús, la cámara, el MP3, el emoji fueron también los primeros en introducir algo que... Sí, eso, los emoticonos y emojis se introdujeron por SoftBank en el año 97 como una forma de comunicación disruptiva. Y es que al final los japoneses son muy visuales, ¿no? Y la imagen es para ellos muy importante y, bueno, aquí de hecho se ve en la calle como todos los carteles tienen su dibujo, cómo ellos te quieren un poco orientar en lo que tienes que hacer con monigotes, con personajes de manga y de anime. Entonces, todo es muy visual y el emoji forma parte de esa visualización que quieren hacer, en este caso en los teléfonos. Y ahora que hablabas de teléfonos y de elementos visuales, un invento que tiene mucho tiempo, que yo no sabía que era japonés y que se ha difundido después de la pandemia para no tocar cartas, por ejemplo, en los restaurantes, es el código QR, que anda que no existe hace tiempo, código BIDI también en su momento, y que ya lo tenemos en todos lados. Sí, el código QR, como bien dices, ahora se ha hecho muy presente en los restaurantes y a nivel de higiene pues es muy conveniente, pero es una invención bastante antigua de los años 60, concretamente la compañía Denso Wave, que es una compañía o era una compañía que se dedicaba a la industria automotriz. Bueno, pues un señor decidió que la mejor forma de organizar las piezas que se suministraban en esas cadenas de montaje era pues poniéndole ese código que, como todos sabemos, pues tiene 3 puntos de anclaje, por así decirlo, para la cámara, para poder leer lo que se está allí y hacer un mejor uso
de todas esas piezas, ¿no? Y un uso más eficiente. Al final, todos estos inventos, como digo, siempre tienen que ver con la eficiencia japonesa, que es a lo que ellos tienden. Entonces, bueno, pues el código QR se inventó para una cosa y ahora se utiliza para, sobre todo, las cartas de los restaurantes y, bueno, pues algunas otras aplicaciones que jamás se pensó en su momento que pudieran llegar a ser de uso masivo, ¿no? Para que puedas ver una tecnología que empieza en un ámbito y acaba en otro completamente distinto. Para el billete del tren bala, por ejemplo. También, código QR. Sí. Y en el mundo de la medicina, también al principio os comentaba, ¿no? Estamos hablando mucho de la tecnología, de los coches, en fin, de la forma, ¿no?, de visualizar distintos contenidos, también en la comida, pero en la medicina. Por ejemplo, la adrenalina para uso médico. Es un invento de 1901, que es un poco lo que se llama la epinefrina. Bueno, pues ya sabes que la adrenalina, además de un medicamento, también es una hormona, pero de manera médica, terapéutica, se usa para tratar varias afecciones como la anafilaxis, como el paro cardíaco, en fin, el sangrado superficial, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso dentro de la medicina un poco pasa como con Israel, por ejemplo, que algún día tenemos que tocar el tema de Israel y también toda la tecnología puntera que está desarrollando. Pero la tecnología puntera está siempre muy relacionada con países que tienen una potencia militar muy, muy avanzada, que a la vez, y parece paradójico, pero es fácilmente entendible, se desarrolla mucho la medicina, porque cuanto más batallas y más heridos haya, claro, los médicos adquieren un mayor conocimiento, ¿no? Una mayor experiencia. Bueno, pues con Israel ocurre también algo parecido. Entonces, en medicina es increíble, ya te digo, que tienen ese tipo de desarrollos muy, muy avanzados, pero desde 1901, ni más ni menos, y eso ha salvado la vida a muchísimos pacientes. Mucha gente, sí, señor. Claro. O lo de las perlas cultivadas. A ver, que yo pensé, digo, esto será... ¿En japonés? Claro, esto será del Pacífico, en fin, claro, de Indonesia, en fin, donde se maneja muchísimo más este tipo de cosas. Bueno, pues la perlicultura, como así se llama, que es, en fin, el hacer o la creación de estas primeras perlas cultivadas, es por la compañía de perlas Mikimoto, y desde 1916. O sea, que a partir de ahí posiblemente otros adoptarían este sistema o plagiarían la patente, pero los primeros, por lo menos así reconocidos, serían también los japoneses. O sea, que en cantidad de cosas. Y siguen siendo los líderes. Esta compañía líderes, ¿no? sigue siendo líder absoluta en el mercado de las perlas. De hecho, cuando vas por Ginza, que es como la Quinta Avenida en Estados Unidos, en Nueva York, o la Castellana en Madrid, o Serrano en Madrid, pues uno de los edificios más importantes es de esta compañía Mikimoto que venden estas perlas cultivadas, que son bastante impresionantes, por cierto. Entonces, sí, los japoneses son especialistas en coger tecnologías de terceros y potenciarlas, ¿no? Hacerlas bien. O sea, realmente ven potencial y ellos lo desarrollan. Cuando estabas comentando tú el tema de la epinefrina, sí, tiene una derivación también un poco complicada, que es la metanfetamina, que también se inventó en Japón y que se inventó a raíz de ese descubrimiento. Entonces, bueno, pues siempre, como hemos comentado, hay un uso positivo y un uso negativo dentro del mismo descubrimiento, ¿no? Que puede haberlo, porque en principio, evidentemente, no tenía la connotación negativa que tiene ahora la metanfetamina, pero bueno, esa es la otra parte, la otra cara de la moneda, por así decirlo. Sí, también inventaron, parece ser que está atribuido a ellos mismos el uso de la anestesia completa, la anestesia total. Parece ser que fue una de las primeras usos que hubo aquí de esa anestesia. Se utilizó para extraer un hueso necrosado, etcétera. Sí, realmente has pero dicho que desde 1804, la anestesia general, 1804. Sí. En las guerras napoleónicas. No. Ellos en el ámbito médico son muy, muy potentes y, como tú bien dices, tienen ciertos paralelismos también con Israel, que es una cosa que es curiosa, porque son muy avanzados en todos estos términos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un país que, sin ser especialmente grande, porque aproximadamente tendrá ahora mismo unos 150 millones de habitantes, nada que ver con Estados Unidos o con Rusia, pero la capacidad que tienen de innovar y la capacidad que tienen de mejorar la ingeniería de casi cualquier cosa es tremendo. Entonces, son muy, 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 muy importantes dentro del ámbito mundial de la tecnología. Sin ir más lejos, un porcentaje importante de cualquier teléfono móvil
está o bien hecho, o bien diseñado, o bien conceptuado en Japón. Yo diría que un 60%, todo lo que es, por ejemplo, la memoria flash se inventó en Japón. El panel de cristal líquido se inventó en Japón. La miniaturización de los altavoces se inventaron en Japón. Es decir, todo lo que llevamos en el bolsillo nosotros, si bien muchas veces la cadena de producción luego se ha desplazado a sitios más baratos, como puede ser China o la India, pero la ingeniería viene de Japón. Y a día de hoy todavía las empresas japonesas son punteras en el uso de todas estas partes que llevamos todos en el teléfono móvil, ¿no? Entonces, bueno. Hablando de grandes avances de la ingeniería, un elemento de la lista que me sorprende, que yo hacía español, la verdad. ¿Cómo es esto de que el abanico es japonés? O sea, conozco los pai-pais estos, ¿no? Pero el abanico. El abanico plegable. El abanico plegable encima, ¿vale? Que es lo más español que hay. Sí. El abanico plegable parece ser que es un invento japonés. Hay documentación que lo cifra en el siglo VII y parece ser que hay fuertes indicios de que los primeros que lo inventaron fueron los japoneses y luego, curiosamente, ellos lo exportaron a China. Japón en aquel momento era un estado tributario de China y aunque el invento fue aquí por los grabados y por los escritos que existen y que se han estudiado, donde explotó realmente su uso fue en China, que era el vecino rico, por así decirlo, y potente, pero la invención parece ser que es japonesa. O sea, que es un invento que todos diríamos efectivamente que es español o chino, porque también en China tiene mucha tradición, pero no, es de Japón. ¿Cómo es esto que has dicho que Japón era un estado tributario de China? Sí, Japón era un estado en el siglo VII en adelante, siglo de 5 al 10 aproximadamente, era un estado menor, satélite, más que tributario yo diría satélite de China, en tanto en cuanto, bueno, pues siempre estaban bajo la amenaza de ser invadidos. Esa insularidad que estábamos comentando les salvó un poco de ser militarmente invadidos por la fuerza, pero la influencia de China en Japón es innegable. Entonces, digamos que era el primo rico y el primo pobre, ¿no? Los chinos comerciaban con Japón de manera muy frecuente. Trajeron también el budismo zen, como bien ha dicho antes Jesús, viene por ese tránsito de ideas entre China y Japón. Y bueno, incluso el propio alfabeto japonés pues proviene de China. O sea, la influencia de China en Japón es absolutamente innegable. O sea, que por eso tienen esa rivalidad que tienen... Vamos, que no se llevan bien. Japón y China no se llevan bien. Bueno, cuando Japón se desarrolla realmente a partir de la era Meiji, en el siglo ya XVIII y XIX, es cuando ellos empiezan a tener delirios de grandeza y empiezan a pensar que pueden competir con China. Estamos hablando de David contra Goliat. Es un territorio y una población absolutamente masiva como es la China respecto a un país relativamente pequeño si lo comparas con China y una población escasa, ¿no? Pero bueno, ellos cuando empiezan a desarrollarse militarmente e industrialmente sobre todo, empiezan a ver que tienen posibilidades, es cuando ya empieza a desarrollarse esa inquinia que se tienen de vecinos y donde Japón, bueno, pues llega a poner un pie en China, ¿no? Sí. En la guerra sino-japonesas, de las que salen vencedores, con lo cual bueno, y con la famosa matanza de Nankín, una de las mayores masacres que había. Bueno, pues que eso no se lo van muchas escaramuzas en diferentes guerras entre Japón y China que han creado, bueno, pues un odio entre vecinos. A día de hoy todavía hay cierta reticencia. Los japoneses no miran con buenos ojos a los chinos y no sé si es al contrario. Lo cierto es que yo cuando he estado en China no he visto ninguna animadversión para los japoneses, pero sí que hay cierto, entre comillas, racismo y clasismo de los japoneses para los chinos. Y dentro del mundo de la medicina también, para que no se nos quede ahí dentro de esta lista, de este ranking, el electrocardiograma portátil, desde 1934 también. Es una aportación japonesa, ¿no? Dentro de ese mundo de la medicina en general. O, como curiosidad, el cúter. ¿El cúter también es japonés? También. Mira, ese no lo sabía yo, Desde 1956 también, o sea, inventaron algo que veían que las cuchillas como tal, pues al final se acababan oxidando, se acababan mellando, pero el cúter, dijeron, esto ya ni se oxida ni se mellan. Entonces ahí fue otro de los inventos que hicieron, ¿no? Está muy bien. O bueno, yo qué sé, o el diodo túnel, o la memoria flash, en fin. Tengo aquí cantidad de cosas, aparte de los robots humanoides. Los primeros robots humanoides también son suyos, pero bueno, ya dentro de la robótica nos daría para un apartado especial, seguro, ¿no? Seguro, y quedan un montón de cosas fuera. Estoy viendo el portátil, el compact disc, el VHS, el Betamax, gran parte de la industria, como decíamos,
de los videojuegos, del audiovisual, de la informática es japonesa, pero yo no quiero que cerremos. No, hombre, este hay que dejar episodio, para el Walkman final, también. en fin, el Claro, chimpún, ¿no? por favor, el bueno, Espinosa, haz los honores. ¿Cuál es el mayor invento japonés en la historia? Pues las consolas de videojuegos. No, tío. no, por favor, Espinosa. No, la Más. PlayStation no. Otra. No, déjalo en alto. La Super Nintendo tampoco me vale, no. ¿Cuál es el mejor invento, Sergio, por favor, de la historia de Japón? Después de verte a ti practicándolo, sin duda alguna el karaoke. Sin claro que duda, sí. el karaoke. Pero Totalmente porque te he visto a ti practicándolo. Hombre, Si por no, no. favor, lo más mejor que ha hecho Totalmente de Japón por acuerdo. el mundo. Hombre, Correcto, el Sí, karaoke. Sergio, Es le que da la gente, los oyentes no saben, Claro. los oyentes no saben que tenemos una auténtica estrella del mundo del No, karaoke. perdona, aquí. yo aprendo del mejor que es Espinosa. Hacemos un dúo. a ver. Bueno, los dos son muy buenos, pero la verdad que yo a Fran me sorprendió de Espinosa. Cuando le vi operar, me esperaba ese nivel, pero de Fran hay que decir que no. Debo decir que esa soltura en el Me escenario, gusta. esa capacidad. Era otro Fran. Salió de el lado estrella oscuro. del rock, sí. Me convierto La en verdad que Rafael. me sorprendió tremendamente. Pero claro, el karaoke japonés no es igual, aquí ya nos podemos extender, que el karaoke que, por ejemplo, trabajamos en España, porque allí ¿has estado en karaoke japoneses, Sergio? Sí, he estado, sí. ¿De Sí. salita Sí, pequeña? es parecido. Es parecido, pero tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, van incluidas las bebidas con el importe que tú pagas. Ah, bien, cosa que en bien. España sería la ruina de cualquier karaoke, ¿no? Entonces tú aquí pagas por un tiempo, a lo mejor un par de horas, y dentro de esa tarifa van incluidos las bebidas que tú quieras. ¿Es ¿no? caro? Luego tienes diferentes paquetes. Ah. No es caro, no para nada. Para nada. A lo mejor un karaoke para 4, 2 horas pueden ser 30 euros. Joder. Incluyendo bebidas. ¿en serio? No todo tipo de bebidas. A lo mejor hasta cerveza, ¿vale? De bebidas Bueno. blandas hasta cerveza. Vale. Pero vamos, que no es nada caro, no es nada caro. Ten en cuenta que hay muchísimos. ¿Vale? Entonces ya sabes que por la ley de oferta y la demanda, cuanto más hay de una cosa, pues más tienen que ajustar los precios. Claro, ¿no? lo que pasa es que la última vez que Y- fuimos al karaoke, que tú estabas, no éramos 4, éramos como 30. ¿Hay opciones allí también para esos grupos grandes? Sí, lo Oh, que qué quieras, maravilla. sí. 30, 50, lo que quieras. Aquí tienes de todos los tamaños y además es que están muy presentes en el día a día. Igual que en Madrid tienes que pelearte un poco para buscar salas, aquí te las encuentras en cada esquina. Hay muchísimo karaoke. Es que son muy fan ellos de cantar y lo hacen realmente bien. Sorprende que deben ser que tienen mucha práctica porque llama mucho la atención lo bien que lo hacen. Luego cuando canta un español pues se rompen los espejos y tienen que taparse los oídos, pero ellos lo hacen especialmente bien y la verdad que da gusto escucharlos. Y sobre todo la temática que más se lleva aquí es la temática del anime. Las canciones de anime y de todos los dibujos animados japoneses, eso es lo que más se canta, curiosamente. Eso triunfa Y hay mucho, que decir- Sí. Sí, hay que decir que otro de los grandes inventos relacionado con lo que estamos hablando del anime es el propio cómic. El cómic Sí. moderno nace en Japón también, en el siglo XVIII, a través del ukiyo-e y esas planchas de xilografía en las cuales se contaban historias, ¿no? Entonces, para mí también es uno de los mejores inventos que ha aportado Japón, porque yo del cómic he disfrutado mucho y sigo disfrutando. Y me parece una aportación a la humanidad brutal, ¿no? Junto con el karaoke, pero bueno, yo personalmente disfruto más del cómic que del karaoke. No estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, este debate lo podemos trasladar a redes sociales del programa, @mindfax_, y nos decís si tenéis criterio y preferís el karaoke o si no lo tenéis y preferís el cómic. Así de Es sencillo. karaoke, tío. Eso, Claro, equipo karaoke siempre. ¿Cuándo vamos otra vez, Espi? ¿Cuándo? Cuando quieras, ya sabes. Mind Karaoke. Bueno, si os vuelven a admitir después de la última que hicisteis, pues sí. Sí, nos Guau. quisieron bien. Sí, lo que pasa es Bueno, que a mí- nunca hemos ido al karaoke con Jesús Callejo. No. Ahí conoceríais otro Jesús Callejo. Jesús es una experiencia que no olvidarás. No sé si para bien o para mal, pero no lo olvidarás. No olvidaré Ostras, yo ni vosotros. Jesús, hay que llevarte al karaoke. Esto, vamos. Ya veréis, bro. mis voces canoras. Vamos. Muy bien, muy bien. Yo creo que podemos dejar el episodio aquí en alto. O sea, ya después de esta imagen mental, yo ya no hay nada mejor que esto.
Teníamos una duda, Mindfactor, si dedicar este episodio solo a hablar de lo que ha hecho Japón por nosotros, lo cual ya está bastante tratado, y se han quedado cosas fuera, o si también podíamos incluir en esta entrega de Mindfacts lo que Japón va a hacer por nosotros. Entonces, Sergio, no sé si la semana que viene, que además seguirás por allí, ¿no? ¿Podemos dedicar el episodio a ese tema? Sí, todavía me quedan algunos días aquí, ¿Sí? con lo cual yo creo que podemos hacer el siguiente episodio como tú lo planteas. ¿Qué tal tus amigos por ahí? ¿Qué opinan del programa? Fenomenal, fenomenal, vamos. Esta gente muy amistosa y todo perfecto. Hay que hacer la pregunta clave. ¿Qué tal es la cerveza japonesa? Bueno, es estupenda, a mí me parece riquísima. La Sapporo, Bebo claro. Asahi normalmente. Sapporo es la más Asahi, famosa. pero- Sapporo es una de ellas. Sí, sí. Recomiendo también Yebisu, que es el nombre de un dios aquí, el dios de la suerte, que es muy muy rica también. Y bueno, la cerveza Sapporo, que se hace precisamente en Sapporo, también es deliciosa. Sapporo es la que Me más parece muy la que limpieza. más internacional es, yo creo, la que más exportan, la que siempre hay aquí cuando vas a un japonés, la Sapporo. Sí, Asahi y Sapporo son las que más hay. Y me parecen Están buenas, están muy buenas. Hay que decir que yo no soy un experto como Alberto en cerveza. ¿Sí? A mí casi todo me parece buena. No, están buenas, son buenas cervezas. ¿Has oído lo que acaba de decir? Todas Sí, me sí. parecen buenas, hasta Cruzcampo me parece Ha di- buena. pero no, ha dicho cerveza. Lo de Cruzcampo no lo ha dicho. También ha no dicho lo que no tiene criterio, también lo acaba de decir igual. No lo ha tengo dicho. criterio ninguno. Bueno, si tenéis patrocinio en el podcast, no lo vais a escuchar. Pues nada, Jesús Callejo, hasta el próximo karaoke. Pues hasta el próximo. Deseando conocer los datos de robótica de última generación, que seguro que Sergio está al día. Eso, Alberto Espinosa, nos vemos en los bares. Sí, señora, un karaoke, ¿no? Eso, a darle duro. ¿Cuándo quedamos para karaoke, Franti? Y con un cuando ramen, quiera. ¿no? Habrá que tomar ramen antes. Venga, un ramen antes y Venga, luego karaoke, hecho. claro que sí. Y Sergio, después de eso, seguiremos ayudando a los niños que necesitan que se les eche un cable para recibir regalos, ¿no? Claro que sí, estas escuchas van para ayudar a todos esos niños que en Navidades muchas veces quedan fuera por olvido de la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos, y nosotros hacemos el esfuerzo de recordárselo con las escuchas de nuestros oyentes, claro que sí. Una última pregunta, tú que sabes japonés. ¿Cómo se dice en japonés? Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Hasta la semana que viene. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.